Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien, porque hoy venimos con una bomba de información que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque en este vídeo vamos a desentrañar uno de los misterios que más ha dado de qué hablar últimamente. La madre de Khan revela todo sobre la supuesta boda con Demet. Sí, han oído bien, y les aseguro que la verdad es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginábamos. Si son fans de las noticias del mundo del espectáculo, de los secretos mejor guardados y de las revelaciones explosivas, este es su vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia que los va a atrapar desde el primer minuto, les hago una invitación que siempre es importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras primicias y análisis exclusivos. Y activen esa campanita de notificaciones para que les avise al instante cuando subamos contenido nuevo. Vamos a empezar. Imaginen la escena, los titulares en todos lados, los fans especulando, las redes sociales echando humo, y de repente, una figura clave, alguien que siempre ha estado en un segundo plano pero cuyo conocimiento es fundamental, decide hablar. Pues bien, eso es exactamente lo que ha sucedido. Durante mucho tiempo hemos visto y oído rumores sobre un posible enlace, una unión secreta, o quizás una relación que iba mucho más allá de lo que se mostraba públicamente entre Khan y Demet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La persona que tiene la visión más cercana, la que conoce los entresijos de la vida de Khan desde su más tierna infancia, ha decidido romper el silencio. Y créanme, lo que ha dicho nos ha obligado a reevaluar muchas cosas. Hablamos de nada menos que de la madre de Khan, una mujer de la que sabemos poco, pero cuya influencia y amor por su hijo son indiscutibles. Ella, en una conversación privada que hemos logrado obtener y que ahora compartimos con ustedes en exclusiva, ha arrojado luz sobre un tema que ha mantenido en vilo a miles de personas. Y lo que revela no es un simple sí o no a una boda. Es un entramado de sentimientos, de presiones, de decisiones tomadas bajo circunstancias muy particulares. Lo primero que nos sorprendió, y que estoy seguro que los va a sorprender a ustedes también, es la forma tan directa y honesta con la que la madre de Khan abordó el tema. No se anduvo con rodeos. Empezó explicando que si bien siempre ha querido lo mejor para su hijo, las expectativas que la gente pone sobre sus relaciones son a menudo irreales. Mencionó que la vida de un artista es pública, sí, pero que la intimidad y las decisiones personales deben ser respetadas. Y en ese contexto habló de Demet. Según sus palabras, Demet es una persona maravillosa, talentosa y que siempre ha sido tratada con mucho cariño dentro de la familia. Sin embargo, la palabra boda, ahí es donde la cosa se pone interesante. La madre de Khan dejó claro que si bien hubo un profundo afecto y un momento en el que, como en toda relación seria, se contemplaron diferentes futuros, la realidad de las cosas es que asterisco nunca se llegó a un acuerdo formal para una boda. Y esto es crucial. No se trata de un compromiso cancelado, no se trata de una pareja que se separó justo antes del altar. Se trata de que en algún punto, las conversaciones sobre un futuro juntos se exploraron, pero nunca cristalizaron en una decisión definitiva de casarse. Es decir, los rumores de una boda, que fueron tan persistentes y detallados en muchos medios, parecen haber sido, en gran parte, una construcción mediática o quizás, una interpretación muy optimista de los hechos. La madre de Khan fue muy enfática en que si bien su hijo y Demet compartieron momentos muy especiales y tuvieron una relación importante, la formalización de un matrimonio no fue nunca un paso que ambos dieran conjuntamente. Ella mencionó explícitamente que hubo momentos de reflexión, conversaciones profundas sobre lo que ambos querían de la vida y de sus carreras, y que estas conversaciones, al final, los llevaron por caminos ligeramente distintos en lo que respecta a un compromiso matrimonial. Y aquí es donde entra el factor de la presión mediática y de las expectativas del público. La madre de Khan comentó con cierta tristeza cómo la constante especulación y los deseos de los fans a veces pueden influir en la percepción pública de una relación. Ella sintió que por el cariño que le tenían a Khan y a Demet, la gente anhelaba verlos juntos para siempre, y esa esperanza se transformó en rumores de una boda inminente. Pero, según ella, la realidad era mucho más pragmática. Lo que también nos reveló, y que añade una capa de profundidad a la historia, es que Khan siempre ha sido un hombre muy centrado en su carrera. Su pasión por la actuación, sus proyectos, sus ambiciones, siempre han sido una parte fundamental de su vida.
Y Demet, por supuesto, también es una artista con sus propios sueños y objetivos. La madre de Can explicó que en cierto momento ambos se dieron cuenta de que un matrimonio, con todas las implicaciones que conlleva, podría representar un obstáculo o una complicación para sus trayectorias profesionales en ese momento particular de sus vidas. No fue una cuestión de falta de amor para nada. Fue una cuestión de prioridades y de entender lo que cada uno necesitaba para desarrollarse plenamente. Imaginen lo difícil que debe ser para un hijo, y para una madre que lo ama, navegar por esas aguas. Por un lado, el deseo de ver a tu hijo feliz y establecido en una relación sólida. Por otro lado, el entendimiento de que las decisiones importantes deben ser tomadas por los propios involucrados, sin presiones externas indebidas. La madre de Can parece haber jugado un papel de mediadora, de consejera, siempre apoyando las decisiones de Can, pero también siendo realista sobre las complejidades de la vida y las relaciones en el ojo público. Además, algo que me pareció muy revelador es que la madre de Can quiso desmentir de forma categórica cualquier tipo de conflicto o desacuerdo grave entre Can y Demet que pudiera haber impedido una boda. Ella insistió en que el respeto mutuo siempre estuvo presente, y que la separación, si es que se le puede llamar así a que una relación importante simplemente evolucionó hacia otra cosa, fue producto de una decisión mutua y madura, no de una catástrofe. Nos contó que hubo un periodo, en el que la relación entre Can y Demet fue realmente hermosa, de esas que marcan. Y sí, en ese contexto, hablaron de un futuro, de la posibilidad de formalizarlo. Pero, y aquí está la clave, nunca llegaron a un punto en el que ambos dijeran, sí, este es el momento, vamos a casarnos. Fue más una exploración de posibilidades, una ilusión compartida por el público y quizás por ellos mismos en ciertos momentos, pero que nunca se materializó en planes concretos para una boda. La madre de Can también hizo hincapié en que su hijo siempre ha sido una persona muy privada con respecto a sus relaciones personales. Si bien es una figura pública, él valora mucho su espacio íntimo y las decisiones que toma en ese ámbito son suyas y de su pareja. Por eso ella sintió que era importante salir a aclarar las cosas, no para exponer a nadie, sino para poner fin a especulaciones que a veces pueden ser hirientes o confusas. Ella describió a Demet como una persona con una luz especial, alguien que aportó mucho a la vida de Can y viceversa. Habló de los buenos recuerdos, de las etapas compartidas y de cómo, a pesar de que la relación tal vez no terminó en el altar, el cariño y el respeto persisten. Esta es una visión muy madura y alentadora, ¿verdad? Nos muestra que las relaciones, incluso las que no culminan en un matrimonio, pueden ser significativas y dejar huellas positivas. Lo más interesante de esta revelación es que nos permite ver la situación desde una perspectiva más humana y menos sensacionalista. Dejó claro que las relaciones son complejas, que las expectativas externas son un peso, y que las decisiones sobre el futuro son personales. No hay un guión preescrito para la vida de nadie, y mucho menos para la de una celebridad. La madre de Can también nos compartió que en su momento, ella sí que vislumbraba un futuro juntos para Can y Demet, y que apoyaría cualquier decisión que su hijo tomara. Pero al final, él y Demet, con la madurez que ambos poseen, llegaron a sus propias conclusiones. Y esas conclusiones, según nos ha contado su madre, no incluyeron una boda. Así que para recapitular esta primicia exclusiva, la madre de Can ha confirmado que si bien hubo una relación significativa y afectuosa entre su hijo y Demet, y conversaciones sobre un posible futuro juntos, nunca hubo una boda formal o un compromiso de casarse. Los rumores, según ella, fueron una interpretación excesiva de los hechos, influenciada por el cariño del público y la naturaleza pública de sus vidas. La decisión de no casarse fue un proceso evolutivo y mutuo, basado en prioridades personales y profesionales, y no en conflictos graves. Es importante destacar esto porque a veces, en el torbellino de noticias del espectáculo, nos olvidamos de que detrás de los nombres hay personas con vidas, sentimientos y decisiones complejas. Esta revelación nos invita a ser más empáticos y a entender que no todo lo que se publica es la verdad absoluta. Y ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de que ustedes opinen. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Les sorprendió? ¿Creían en los rumores de la boda? ¿Creen que la presión mediática influye demasiado en las relaciones de los famosos? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Vamos a debatir. Si este vídeo les pareció intrigante y les aportó información valiosa, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir.
seguir buscando estas historias y atraerles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Khan y Demet, para que todos estén al tanto de esta primicia exclusiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más sorpresas y más revelaciones. Hasta luego.